Buenos días. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Martes 5 de agosto del 2025, audiencia pública de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Cristian César Chocano Davis e integrada por los vocales Roy Álvarez Chuquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Grobeto. Expediente número 6285-2025 TCP, recurso de apelación, interpuesto por la empresa CIMED Perusac en la licitación pública número 4-2024, efectuado por el Hospital Santa Rosa para la contratación de suministro de bienes, adquisición de reactivo de análisis automatizado de orina bioquímica más citológica. En representación del impugnante CIMED Perusac, para hacer el informe de hechos, el señor Diego Alonso Velarde Flores, con DNI número 73901877. Para hacer el informe técnico, el señor Walter Zapaico Hidalgo, con colegiatura número 2575. En representación del tercero administrado Rapid Diagnostics SAC, para hacer el informe legal, el abogado Alex Martín Guerrero Valverde, con colegiatura número 30947. En representación de la entidad del Hospital Santa Rosa, para hacer el informe de hechos, los señores Paulo César Salas Bravo, Cristian Abel Oyola Dávila y Lilibet Lidia Lequia Loarte, con DNI número 4308-5836, 7084-5637 y 7306-7846 respectivamente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el tribunal. Además, la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del tribunal. Gracias. Invitamos al representante de la empresa impugnante CIMED Perú, señores Diego Velarde y Walter Zapaico, para que por un lapso de 10 minutos presenten sus argumentos. Buen día, señores de la sala. ¿Se logra visualizar la presentación y escucharme con claridad? Sí, correcto. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Buen día a toda la sala. Procederemos a exponer el recurso de apelación de licitación pública 04-2024 Hospital Santa Rosa y pasaremos brevemente a exponer los argumentos por los cuales no debió otorgarse la buena pro al postor Rapid Diagnostics. Y son tres. El primero de ellos es que la oferta del adjudicatario presenta información contradictoria respecto de los documentos que acreditan las características técnicas. Veamos qué dicen las bases. En efecto, solicitan acreditar ciertas características a través de ciertos documentos. Uno de ellos, la carta del fabricante. Y es por ello que a folio 41 el postor adjunta una carta aclaratoria del fabricante. Veamos, nosotros, URIC Medical Internacional, a través de nuestro ingeniero Jalison Figueroa, declaramos con respecto a nuestro producto. Claramente podemos tener el primer indicio de quién es el fabricante. Lo curioso es que esta carta está compuesta por 3 hojas. La última, en donde indica quién da fe, quién ratifica el contenido de esta, aparece una empresa diferente. Es la primera vez que aparece URIC Medical Electronic. Entonces, la pregunta es muy clara. ¿Quién es el fabricante? ¿URIC Medical Internacional? ¿Acaso a lo que dice una empresa la puede ratificar una segunda diferente? ¿Cuál sería el sentido lógico de esta presentación? A folio 45 podremos dilucidar de manera preliminar quién podría ser el verdadero fabricante. URIC Medical Electronic, a folio 45. Pero veamos, ¿qué tenemos? ¿Acaso URIC Medical Internacional, quien hace esta carta, inclusive dice nuestro producto a través de nuestro ingeniero, pero la ratifica una segunda empresa? 2 empresas diferentes alegan que son los fabricantes. Yo pregunto, ¿fabrican en conjunto? ¿Existe alguna relación entre dichas empresas? ¿Cuál es el criterio de estas empresas? Peor aún, el postor adjudicatario indica en su absolución de traslado que el verdadero fabricante es URIC Medical Electronics, siendo el mismo ingeniero Jalison Figueroa quien emite dicha carta. Veamos, recordamos que dice la carta adjunta. Nosotros, URIC Medical Internacional, a través de nuestro ingeniero Jalison Figueroa, declaramos con respecto a nuestro producto. Entonces tenemos una carta en donde dice URIC Medical Internacional, unos documentos que dicen URIC Medical Electronic y el postor indica que URIC Medical Electronic hace los documentos. Si hace los documentos URIC Medical Electronic, ¿cómo es que el inicio de esta carta inicia de esta manera? Nosotros, URIC Medical Internacional,
¿Acaso tendría un criterio, un sentido lógico? No logramos entender cuál es la lógica o estrategia del adjudicatario para que se coloquen documentos totalmente incongruentes, o peor aún, que denotan cierta información inexacta. ¿Qué sugiere el postor Rapidiagnostic? ¿Acaso que se interprete su oferta? ¿Que se utilice algún sistema de interpretación? ¿El comité tiene como función interpretar o pretender aclarar la oferta? Con lo alegado tenemos 3 puntos muy fáciles de identificar, y es que no se precisa quién es el verdadero fabricante. Si se lee la carta aclaratoria del fabricante a folio 41 y 49, el fabricante es Urid Medical Internacional y no existe folletería ni insertos de este fabricante. Por el contrario, se pretende acreditar especificaciones técnicas validadas por otra empresa. No puede ser admitida una oferta que contiene múltiples incongruencias y además, claramente está que no es función del comité de selección interpretar o tener que aclarar lo que el postor pretende demostrar. Es por eso que sería materia suficiente para revocar el otorgamiento de la buena pro y desestimar la oferta del postor adjudicatario. Como segundo punto por el cual no debió otorgarse la buena pro, es que la oferta de este no cumple con acreditar el requerimiento mínimo respecto del equipo. Nuevamente, se exigen una serie de características en materia de acreditación. Entre estas podemos observar la metodología, y la forma de acreditar la podemos visualizar en la parte inferior de sus pantallas. Una serie de documentos y además documentos similares del fabricante, carta del fabricante o certificado emitido por el fabricante. Ya vimos que las cartas utilizadas para esta acreditación pertenecen a una empresa diferente del fabricante. Por lo tanto, no pueden ser tomadas en cuenta. Eso es muy claro. Ahora, por más que se tomen en cuenta, no cumplen con acreditar lo establecido en las bases integradas definitivas, ya que difieren del requerimiento. Entonces, no solo tenemos una oferta incongruente, además, omite la acreditación de la metodología. Entonces, se mantiene la clara incongruencia respecto del cumplimiento de las especificaciones técnicas o la falta de acreditación. En cual sea el escenario, ya sea no tomar en cuenta estas cartas o tomándolas en cuenta, no se observa la acreditación de las características técnicas, motivo por el cual la oferta debe ser declarada como no admitida. Como último punto que se cuestiona la oferta de Rapidiagnostic, es bastante serio, y me explico. Es que el catálogo presentado a folios 45 a 48 contienen información incongruente respecto al catálogo de la misma versión y código. ¿A qué me refiero? El postor pretende utilizar un catálogo sobre, entre comillas, su fabricante, Urid Medical Electronics, para aclarar, para acreditar ciertas especificaciones técnicas. Caso curioso es que este mismo documento de la misma versión y código, podemos visualizarlo ahí, es que tiene información distinta. Veamos, el catálogo utilizado en la oferta es el mismo aparentemente que el catálogo que aparece en la página web del postor. El postor utiliza de manera comercial este catálogo y está inmerso en sus documentos, está inmerso en su página web. Y podemos identificar que hablamos del mismo documento. Uno diría, si en su oferta presentó la versión 1, por poner un ejemplo, y el mismo catálogo está en su página web, versión 1, ambos documentos deberían ser exactamente iguales, no similares, exactamente iguales, lo cual no ocurre. Y nos preguntamos por qué. El catálogo que aparece en la página web indica principio: sistema de detección de color CIS, método de colorimetría de 5 longitudes de onda, método de refracción. No es así al momento que lo adjunta en su oferta. Vemos principio, refractometría. ¿A qué se debe la diferencia entre catálogos? ¿Acaso no hablamos del mismo versión, del mismo catálogo? Peor aún, vemos que el catálogo que está en la página web aparece en principio, para acreditar otra característica, tecnología de reconocimiento de AIA, tecnología de flujo de plana a plana. ¿Qué dice el catálogo que está incluido en su oferta? Principio de reconocimiento automático. Y qué curioso que este nuevo texto, porque me permito decir eso, es un nuevo texto, se ha modificado y aparece tal como lo solicitan las bases. ¿A qué se debe esta adaptación, me atrevería a decir? Si ya vimos que hablamos del mismo documento, el que está en su oferta es la misma versión que está en la página web del postor. Por lo tanto, no logramos comprender a qué se deben estas diferencias. Y yo digo, los cambios evidenciados en el catálogo utilizado por el postor confirman una clara distorsión al principio de veracidad, principio que alega la entidad, pero no se logra comprender cuál es el concepto que maneja la entidad sobre este principio. Si es que claramente se observan múltiples documentos con claras incongruencias y errores absurdos. Yo consulto, señores del tribunal, ¿acaso el comité de selección interpreta la oferta? ¿Podría?
hay sendas resoluciones del propio tribunal en donde se indica claramente que no es obligación ni facultad del comité de selección interpretar o tratar de darle sentido a las ofertas de los postores. Me permito citar una, por ejemplo, la 1693-2019 de la segunda sala. No es responsabilidad del comité de selección interpretar el alcance de una oferta. ¿Y qué alcance? Para empezar, ¿quién es el fabricante? Segundo, ¿por qué hay documentos diferentes? Y tercero, no hay acreditación de múltiples características técnicas. Otra resolución, la 1950-2019 de la misma sala, toda información contenida en una oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí. Ya vimos que no es así. Y además, no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta o esclarecer ambigüedades o inclusive ayudar al postor a que tenga sentido a su oferta. No es la obligación ni mucho menos le compete a este comité. Bien, por esos motivos es muy claro la identificación de los argumentos en contra de la oferta del postor adjudicatario, que no debe considerarse la buena pro y mucho menos admitirse esa oferta. Ahora bien, pasaremos a los cuestionamientos hechos por el adjudicatario en contra de la oferta de CIMED. Son 4, pasaré brevemente porque la verdad todos carecen de sentido lógico y técnico. El primero de estos es que la oferta de CIMED contiene el mismo error, indican ellos, por tener empresas diferentes que hacen a la vez un único fabricante. Yo les contesto lo siguiente. En la oferta de CIMED, que es totalmente clara, a folio 139, se demuestra la relación entre los nombres expresados en la oferta. Aclaración que en su oferta no aparece. Es más, ellos pretenden utilizar Google, la plataforma virtual Google, para darle sentido lógico a su oferta. CIMED no, CIMED es un poco más diligente, diría yo, y a folio 139 colocamos la carta precisa que confirma la relación entre estos nombres, no digo empresas, entre estos nombres, y se confirma que es una sola. Y con ello se acreditan las especificaciones técnicas en materia de requerimiento. No hay margen a interpretación distinta. Por eso este argumento, cuestionando nuestra oferta, carece de sentido lógico. Como segundo punto es que la oferta de CIMED contiene, otra vez, el mismo error, pero que los documentos incluidos difieren de la información expuesta en la web y no logramos entender de dónde han sacado ellos ese manual que alegan en su absolución de traslado, ya que basta una simple búsqueda en la página web de nuestro fabricante para determinar el documento utilizado. Además, el documento que también confirma el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Podemos evidenciarlo en la parte inferior derecha de sus pantallas, que el equipo tiene la capacidad para hacer lo que justamente la carta del fabricante confirma, folio 137. Nuevamente, este argumento carece de sentido. Como tercer cuestionamiento, se indica que no hay precisión al momento de acreditar el rendimiento del equipo. ¿Qué dice la base? Demuéstrame que tu equipo hace 200 muestras por hora o más. En segundo punto, 100 muestras por hora o más de 100 por hora, cada uno su respectivo caso. El documento emitido por el fabricante a folio 134 indica que el rendimiento es mayor a 200 muestras. Indica que en el segundo punto que el rendimiento es mayor a 100 muestras. No logramos entender cómo quieren que acreditemos. El postor no le gusta nuestra forma de acreditación, indica que no hemos establecido el número exacto. No se exige demostrar el número exacto, ya que basta con la acreditación de requerimiento mínimo exigido. Lo podemos ver. ¿En qué impacta señalar el número exacto? ¿A la entidad acaso no le interesa el requerimiento mínimo y luego sería como una mejora técnica? Claro que sí. No entendemos cuál es el sentido lógico para cuestionar. No has mencionado el número exacto. Esto ocurre igual en el argumento 4 en contra de nuestra oferta respecto a la capacidad de carga y descarga que tiene el equipo. A folio 134 vemos exactamente el cumplimiento de la característica técnica en materia de cuestionamiento. Hay que acreditar que el equipo tiene la capacidad de carga y descarga de muestras superior a 60. No se exige demostrar el número exacto, ya que basta con la acreditación nuevamente del mínimo exigido. Nuevamente, ¿en qué impacta señalar el número exacto? Ahora, que no le guste al adjudicatario nuestra forma de acreditar es otro tema, pero que el equipo cumple con todo el requerimiento mínimo establecido, claro que sí. Por lo tanto, nuestra oferta es válidamente admitida y no carece de vicios y no presenta incongruencias. Me permitamos, a modo de cierre de esta primera parte de la exposición, las conclusiones. Y es que, como primera y la más clara y más notoria de toda esta exposición, es que la oferta de Rapid Diagnostic presenta información confusa y llena de incógnitas. Es una simple lectura, señores del tribunal, para evidenciar que se mencionan dos empresas que no tienen relación. Y no hablo de cosas ajenas a la oferta, hablo de netamente la oferta. La oferta tiene incongruencias. Una de estas valida la información de la otra. Además, nuevamente, el postor necesita recurrir a Google para explicar su oferta. ¿En dónde estamos parados si un postor necesita Google para acreditar o aclarar su oferta?
Como segundo punto, la información técnica que ofrece no cumple el requerimiento, clara o clara omisión. Ya no sabemos cómo llamarlo, si es una omisión o es un claro incumplimiento. Como tercero, es que se quiebra totalmente el principio de veracidad alegado por la entidad en su informe. Al observar los documentos de la oferta del postor, claramente existe una ruptura de este principio de veracidad y sería prudente trasladar la consulta al fabricante sobre la veracidad del documento incluido en la oferta del adjudicatario, ya que esta versión no sabemos cómo existe o cómo circula en este proceso de licitaciones. Como último punto. Ya ha vencido su tiempo, de hecho se le ha dado incluso un minuto adicional. Va a tener oportunidad de complementar en la etapa de réplicas. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar oportunidad de pronunciamiento al tercer administrado, Rapid Diagnostic, representado por el doctor Alex Guerrero. También se le dará 10 minutos, de ser necesario se le va a dar un minuto adicional como al impugnante. Perfecto. ¿Podrían, por favor, transmitir las diapositivas? Ok. Secretaría, por favor, presentar las diapositivas. Perfecto. Respecto de la supuesta presentación de información contradictoria respecto de los documentos que acreditan las características técnicas que determinarían la no admisión de nuestra oferta, según lo alegado por el impugnante. El impugnante cuestiona que nuestra representada en su oferta ha presentado una carta del fabricante para acreditar especificaciones técnicas referidas al equipo en sesión de uso, la cual en su contenido mencionaría como fabricante a Urit Medical Internacional. Sin embargo, el emisor de la carta es Urit Medical Electronics Co. Ltd., por lo que se trataría de dos empresas distintas, por lo cual no se podría tener certeza de quién es el fabricante del equipo y, por ende, ante la supuesta incongruencia, correspondería la no admisión de nuestra oferta. Vuestro tribunal ya en diversas resoluciones ha establecido que la incongruencia se produce cuando la documentación de la oferta contiene información que resulta excluyente entre sí, vale decir, se brindan datos contradictorios que no permitan tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando. En ese sentido, la supuesta incongruencia radicaría que en nuestra oferta no se puede acreditar quién es el real fabricante del equipo. Siguiente, por favor. En virtud del literal H del documento de presentación obligatoria, se requirió para la admisión de la oferta que para acreditar las características técnicas exigidas para el equipo principal, los postores debíamos presentar ficha técnica, catálogos, manuales, folletos, brochura o documento similar que tenía que ser la carta del fabricante o certificado emitido por el fabricante. Como podrá observar vuestra sala en los folios 41, 42 y 43, se observa la carta aclaratoria del fabricante que acredita especificaciones técnicas referidas al equipo principal, equipo en sesión en uso, emitida por el ingeniero Hallinson Figueroa, quien declara que respecto al analizador de orina automatizado modelo US 1680, el equipo en mención cumple con las características descritas en dicha carta, siendo el mismo ingeniero Hallinson Figueroa quien emite dicha carta, como puede observarse en el folio 43, en representación de Urit Medical Electronics Co. Ltda. Siguiente, por favor. El cuestionamiento del impugnante radica en que en la misma carta del fabricante, en el folio 41, se señala: nosotros, Urit Medical Internacional, a través de nuestro ingeniero Hallinson Figueroa, declaramos con respecto a nuestro fabricante Doctor, del se ha equipo. congelado su imagen. Perfecto, sí. En estricto, sí. Está teniendo algunas dificultades de internet, me parece. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, ahora lo escuchamos. Adelante. En estricto, si es Urit Medical Internacional o Urit Medical Electronics Co. el real fabricante del equipo. Siguiente, por favor. Siguiente. En virtud de lo expuesto, el hecho que se señala en la carta del fabricante, nosotros, Urit Medical Internacional, se está haciendo referencia a la marca conocida globalmente, pero sin embargo en el folio 43 se establece de forma clara y precisa que la carta ha sido emitida por la razón social del fabricante, como resulta ser Urit Medical Electronics Co. Ltda. Tan es así que la persona que emite la carta, como es el ingeniero Hallinson Figueroa, es la misma persona que declara el cumplimiento de las especificaciones técnicas y emite el documento a nombre de Urit Medical Electronics
Electronical Co. Ltda. Sin perjuicio de ello, resulta importante establecer si de la revisión integral de nuestra oferta, el comité de selección no podía tener certeza que el fabricante del equipo analizador de orina automatizado modelo US1680 es Urit Medical Electronical Co., quien emite la carta representada por el ingeniero Jalisson Figueroa. Como podrá observarse en el folio 24 de nuestra oferta, se puede verificar con absoluta objetividad en la traducción del certificado ISO 13485-2016 que el fabricante del analizador de orina automatizado que ofertamos es Urit Medical Electronical Co. Como puede verse en el certificado ISO, Urit Medical Electronical Co. es el que diseña y desarrolla la producción y distribución de instrumentos de diagnóstico in vitro y reactivos para química clínica de pruebas rápidas. Siguiente, por favor. De igual manera, en el folio 45 de nuestra oferta, se puede colegir con mayor precisión que el fabricante del analizador de orina automatizado modelo US1680 es Urit Medical Electronical Co., lo que tiene absoluta referencia con el emisor de la carta del fabricante en el folio 43. Como puede observarse, el fabricante es Urit Medical Electronical Co. y el analizador el US1680. Inclusive en nuestra oferta obran todos los registros sanitarios de los reactivos que acreditan que el fabricante es Urit Medical Electronical Co., independiente de que se use el nombre de la marca global que usa el fabricante en el inicio de la carta cuestionada por el impugnante. Siguiente, por favor. En virtud de lo expuesto, de la revisión integral de nuestra oferta, específicamente en los folios 24 y 45, se puede desprender objetivamente que el fabricante del analizador de orina automatizado modelo US1680 es Urit Medical Electronical Co., lo que guarda absoluta relación con la información declarada en la carta del fabricante cuestionada por el impugnante, tan solo por haber utilizado en la redacción de la misma la marca Urit Medical Internacional que usa este fabricante de manera global, por lo que se acredita de manera objetiva que no existe incongruencia en nuestra oferta, toda vez que el comité de selección ha podido tener certeza, sin tener que realizar ninguna interpretación, que el fabricante del equipo analizador de orina automatizado modelo US1680 es Urit Medical Electronical Co. Ltda. En ese sentido, el haberse acreditado de forma clara y precisa que nuestra oferta es coherente y congruente en cuanto al que el fabricante del analizador de orina es Urit Medical Electronical Co., este extremo del recurso de apelación corresponde a ser declarado infundado. Sin perjuicio de lo expuesto, en el supuesto negado que existiese una divergencia, al haber señalado en la carta Urit Medical Internacional, que es la marca conocida globalmente, cuando, como se ha acreditado en los documentos que van a nuestra oferta de forma clara y precisa, el fabricante del analizador es Urit Medical Electronical Co., esta divergencia puede ser materia de subsanación de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, específicamente en el literal F, el numeral 60.2, que establece que los referidos a las divergencias y la información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias en materia de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta, pueden ser materia de subsanación. Siguiente, por favor. Inclusive, cabe indicar que la oferta del impugnante inclusive obra la misma divergencia respecto al nombre del fabricante del equipo de sesión de uso que oferta. Toda vez que en los folios 134 y 135 de su oferta, el fabricante tiene dos nombres. Tiene el nombre 77 Electronical KFT y en otro lado el que firma el documento firma con el nombre 77 Electronical MUS Seri Pari KFT. Por lo cual, frente a ellos presentan una carta aclaratoria. Sin embargo, en nuestra oferta de la revisión integral también se puede colegir de manera clara y precisa, sin ninguna interpretación, que el fabricante del equipo es Urit Medical Electronical Co. En ese sentido, en virtud del principio de equidad, se puede establecer de la revisión integral de nuestra oferta que el fabricante del equipo es Urit Medical Electronical sin hacer ninguna interpretación por parte del comité de selección y por ende consideramos que este extremo de la recurso de impugnación debe ser declarado infundado. Siguiente, por favor. Respecto al supuesto incumplimiento de acreditación de requerimiento mínimo referido a la metodología del equipo que determinaría la no admisión de nuestra oferta. Siguiente, por favor. El impugnante, bajo el mismo criterio establecido en el extremo anterior de su recurso, señala que nuestra representada no cumple con acreditar la metodología del equipo, basándose en la supuesta invalidez de la carta del fabricante que obra en los folios 41, 42 y 43 de nuestra oferta. Por lo que señala, nuestra oferta debió ser declarada no admitida, ya que los únicos documentos que serían válidos
para acreditar sería el catálogo que obra en los folios 45 y 48, y en ellos no se acredita la metodología del equipo. Como hemos acreditado en los puntos anteriores de la revisión integral de nuestra oferta, se desprende de manera coherente y congruente que el único fabricante del analizador de orina automatizado modelo US1680 es Urit Medical Electronical Co., por lo cual la carta del fabricante emitida por Urit Medical Electronical Co. es complementaria con el catálogo y por lo cual el argumento del impugnante en extremo debe ser declarado infundado. Siguiente, por favor. Respecto a que el catálogo presentado en los folios 45 al 48 de nuestra oferta contiene información incongruente respecto al catálogo con el mismo código y misma versión obtenido del propio fabricante. El impugnante que es extremo de sus recursos señala que nuestra oferta se ha presentado el catálogo del fabricante Urit Medical Electronical Co. del analizador de orina automatizado modelo US1680 en los folios 45 al 48 de nuestra oferta. Sin embargo, al descargar de cualquier plataforma en Internet dicho catálogo bajo el mismo código y la misma versión, se encontraría información que difiere a los folios citados y por ende nuestra oferta debería ser declarada no admitida. Sobre particular, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del reglamento, se establece de forma clara y precisa que para la admisión de las ofertas el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales A, B, C, E y F del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. En virtud de la citada norma, la verificación del cumplimiento de las características y requisitos funcionales establecidas en las especificaciones técnicas por parte del comité de selección se limita a la revisión de los documentos que conforman la oferta, siendo que en virtud de dicha verificación se determina si la propuesta es declarada admitida o no admitida. En ese sentido, lo que pretende el impugnante es que en virtud de documentación técnica que obra en la web del fabricante y no la presentada en nuestra oferta, vuestra sala haga una revisión de la admisibilidad de nuestra oferta y en virtud de esta comparación declare no admitida la misma. Siguiente, por favor. Sobre el particular, ya vuestro tribunal ya se ha pronunciado respecto a la posibilidad de acudir información que obra en una página web para cuestionar los alcances de una oferta, emitiendo la resolución 1266-2021 TC Sala 3, la cual en su sumida establece lo siguiente. La información publicada en las páginas web del fabricante o plataformas con contenido publicitario del producto no necesariamente deben coincidir con lo precisado en los documentos de la oferta, ya que están sujetos a la actualización del titular y además pueden corresponder a un equipo con características referenciales y no únicas de los modelos que produzca el fabricante. De ahí que no se pueda dar prevalencia o acudir a dicha información en desmedro de lo presentado por el postor. En ese sentido, consideramos que en virtud del principio de predictibilidad, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado infundado porque se debe evaluar en base a lo presentado en la oferta y no a información técnica que obra en páginas web porque no conforman la oferta de nuestra representada. Siguiente, por favor. Siguiente. Respecto de la no acreditación del siguiente. De la especificación técnica referida al equipo principal por parte del impugnante por la falta de precisión respecto al rendimiento ofertado que determina la no admisión de su oferta. Respecto al rendimiento, se requería en la ficha técnica que se oferte 200 a más muestras por hora para análisis de tiras reactivas y 100 a más muestras por hora con análisis de microscopía y oxitometría de flujo fluorescente. De la revisión de la oferta del impugnante, puede observarse en el folio 134 la carta del fabricante del equipo ofertado, en donde respecto al rendimiento, oferta mayor a 200 muestras por hora para análisis de tiras reactivas y mayor a 100 muestras por hora solo con análisis de microscopía, sin precisar de forma clara y objetiva cuál es el rendimiento que oferta el número de muestras por hora mayor a 200 y el número de muestras que oferta mayor a 100 de muestras para análisis de tiras reactivas. Esta situación genera que su oferta sea absolutamente imprecisa, impidiendo que el comité de selección pueda determinar cuál es el real rendimiento que oferta. Lo que ha hecho el impugnante es copiar tal cual la especificación técnica y no ha precisado de forma clara y precisa cuál es el real alcance de su rendimiento. Si era más de 200, ¿qué es lo que oferta? 201, 202, 203, no lo precisa. Y eso hace que su oferta sea imprecisa, teniéndose en cuenta que las ofertas deben ser claras y objetivas. De igual manera, en el caso, siguiente por favor, de la capacidad de carga, se requería una capacidad de carga y descarga de 60 muestras a más, y lo que hace el impugnante es copiar la especificación técnica tal cual y señala que es mayor a 60 sin establecer
cuál es el real alcance de su oferta y por ende su oferta debió ser declarada no admitida. Con eso culminamos. Ok, gracias, doctor. Vamos a pasar a la presentación del Hospital Santa Rosa a través de los señores Paulo Salas, Cristian Loyola, Lelibet Leguía, para que en conjunto, por un lapso máximo de 10 minutos, presente sus argumentos. Los representantes de la entidad, Hospital Santa Rosa. Buenos días. Sí, nosotros estamos como oyentes nada más. Ah, ok. Sí. No van a hacer uso de la palabra. Okay. No. Gracias. Entonces vamos a dar oportunidad de réplica a las partes. Se consulta a los representantes de la empresa impugnante, CIMED Perú, señores Valverde y Zapaico, si tienen algo que agregar por 3 minutos. Muchas gracias. Me permitan compartir pantalla, por favor. Y es que hemos escuchado con atención la intervención del adjudicatario y la verdad podemos discutir lo que significa el concepto de la palabra incongruencia, pero no viene al caso. Lo que sí es relevante discutir o atender es que la carta carece totalmente de sentido lógico. No hablo de técnico, sino lógico. ¿Cómo es posible que pretendamos por un momento decir, independientemente que se utilice otro nombre, igual debe ser válido? La subsanación de esto no altera el contenido de nuestra oferta. Claramente no entiendo en qué se basa esta subsanación, si podemos visualizar con total detalle que indica lo siguiente, y no voy a interpretar ni apartarme de la carta, voy a leer. Nosotros, URIT Medical Internacional, a través de nuestro ingeniero, respecto de nuestro producto, pregunto, ¿quién es el fabricante entonces? Ahora, si esta empresa intenta demostrar ciertas características técnicas, ¿cómo es validada o ratificada por otra? Indican en reiteradas oportunidades que a partir de una revisión integral de nuestra oferta, yo les pregunto, dígame el número de folio en donde se determina la relación comercial entre estas empresas. ¿En qué folio aparece? ¿Cuál es el sentido de que aparezcan dos empresas? Claramente no existe, a diferencia de la nuestra, que fuimos sumamente diligentes estableciendo cuál es el sentido de establecer dos nombres y que solamente corresponde a un único fabricante. Aquí se observan dos empresas diferentes, fabrican en conjunto, existe alguna relación entre las empresas, no se observa ningún folio que hable de ello. Ahora bien, quisiera tomarme en que el comité puede determinar quién es el fabricante, indica el adjudicatario. Yo pregunto, ¿cómo? ¿Cómo puede determinar quién es el real fabricante si no existe ningún enunciado en su oferta que así lo establezca? Claramente no puede ser considerada una oferta que necesariamente necesita Google para ratificarla. Hemos visto cómo utiliza la plataforma Google para darle sentido a su oferta. Claramente se demuestran las incongruencias y la falta de información clara en su oferta. Ahora bien, me tomo un breve espacio para hacer la consulta, señora del tribunal. ¿Cómo es posible que exista un mismo documento en versiones diferentes y establezca diferentes informaciones? El postor acaba de mencionar que no puede ser posible, no puede ser utilizado este catálogo de obtenido de cualquier parte. Y no es de cualquier parte, es de su propia página, señor adjudicatario. En su propia página establece qué versión han utilizado, el cual difiere de lo indicado en su oferta. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido lógico que se tiene de un mismo documento que establece cosas diferentes? Indican que nuestra oferta no es clara, que no es precisa. Yo les digo, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el argumento que utilizan para decir que no es clara? Si válidamente nuestra oferta demuestra cuál es el rendimiento, cuál es la capacidad de carga y descarga. Ahora, si no les parece o no les agrada nuestra forma de acreditación, es muy diferente al claro cumplimiento de las características técnicas. Ahora bien, indican ellos que el propio ingeniero de su carta indica claramente que él es a nombre de otra empresa. ¿Cómo podemos interpretar si una carta dice yo, URIT Medical Internacional, dueño de este equipo, pero lo valida otro fabricante, otra carta? Indican que en una revisión integral se aclara que el comité no tuvo que interpretar nuevamente en qué folio aparece esta salvedad o esta aclaración. Es muy fácil identificar la clara alteración o vicios que presentan su oferta y por ningún motivo puede mantenerse la buena pro. Y bastaría con leer su oferta para demostrar que claramente tiene múltiples inconsistencias y vicios. Y no solo con información inexacta, sino una alteración documentaria, porque no vemos
que un mismo documento, una misma versión tenga información o contenido distinto. Por lo tanto, queda evidenciado y demostrado con total claridad que la oferta del adjudicatario no puede mantener la buena pro y claramente debe ser catalogada como no admitida. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del tercer administrado si tiene algo que agregar por 3 minutos. Por supuesto. Doctor En Guerrero. principio, Respecto de la carta del fabricante, lo que pedían que la carta del fabricante sea emitida por el fabricante. ¿Y quién emite la carta? La emite URIT Medical Electronical Co., firmada por Jalisson Figueroa. Y en el inicio de la carta se establece que el ingeniero Jalisson Figueroa declara que el producto analizador de orina automatizado modelo US 1680 es del fabricante URIT Medical Electronical. El hecho que se diga URIT Medical Internacional en el inicio de la carta, vamos a dar el mejor ejemplo. Canon INC es el nombre de la empresa japonesa y ellos utilizan el nombre de Canon Global como marca. Y ya estamos hablando de la misma empresa. El hecho de que se diga URIT Medical Internacional no significa que la firma del que emite el fabricante se encuentra en el folio 43 y el que emite la carta es el ingeniero Figueroa a nombre de URIT Medical Electronical Co. Ltda. Y eso tiene absoluta correlación con nuestro ISO, que está en el folio 24, donde se señala URIT Medical Electronical Co. como el fabricante de los equipos analizadores. Y tiene correlación con el folio 45 de nuestra oferta, donde está el catálogo del fabricante y se señala que URIT Medical Electronical Co. es el fabricante del analizador US 1680. Todos los documentos de nuestra oferta son congruentes. No existe ninguna incongruencia, salvo que en el inicio de la carta se señala el nombre de la marca global que usa URIT para que los terceros conozcan el nombre, conozcan la marca de la empresa. Pero ¿quién emite la carta? El fabricante Electronical. El ISO es URIT Electronical. Y también el catálogo está a nombre de URIT Electronical. Entonces, de la revisión integral se puede desprender sin necesidad de interpretar que el fabricante del equipo analizador de orina 1680 es URIT Medical Electronical Co. En la oferta de ellos utilizan dos nombres también para nombrar a una misma empresa. Y también podemos presumir que son dos empresas diferentes. ¿Y cuál es lo único que presentan para aclarar eso? Presentan tan solo una carta aclaratoria donde dice que la empresa tiene dos razones sociales. Pueden ser dos empresas distintas también. Sin embargo, con esa carta aclaratoria también se admitió su oferta. Y por el principio de equidad de la revisión integral se puede establecer que es el único fabricante del equipo es URIT Medical Electronical Co. Ltd. Ahora, respecto a la supuesta información inexacta, la información inexacta a la que ellos alegan no está en nuestra oferta. Nosotros hemos presentado un catálogo y ellos están acudiendo a Internet a buscar un catálogo similar o el mismo catálogo y señalan que por eso vuestro tribunal tiene que declarar no admitida nuestra oferta. Ya existen resoluciones del tribunal que establecen que la información de Internet no es relevante para evaluar una oferta. Respecto a la falta de precisión y claridad, nuestra contraparte ha dicho que las ofertas tienen que ser claras y objetivas. Y nos preguntamos, respecto al rendimiento, respecto a la capacidad de carga, ¿es clara y objetiva señalar que ofertan mayor a 60? ¿Qué ofertan? 61, 62, 63. ¿El comité puede saber cuál es el real alcance de oferta? No lo puede saber. Lo que han hecho es solo copiar la especificación técnica y no han precisado el real alcance de su oferta. Y eso sí determina la no admisión de la misma. Con eso culminamos. Gracias. Se consulta a los vocales si tienen preguntas que formular. Doctor Álvarez. buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias. Gracias. Doctor Quispe. Buenos días a todos. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. De mi parte, una pregunta para el representante de la empresa impugnante, señor Velarde. ¿Ha precisado cómo es que ha obtenido esta información del catálogo, a través de qué enlace? ¿O podría precisarlo? Muchas gracias, señor presidente, por la pregunta. Permítame compartirles muy rápido. Se ha obtenido de la página web del propio adjudicatario.
Inclusive, en el enlace que presento a continuación, podemos ver cuál es el link aquí, que sale rapiddiagnostic.com. Entonces, es la propia página, la propio catálogo que maneja el adjudicatario. Es por eso lo curioso de dónde proviene. Se supone que este catálogo ha sido inmerso en su oferta, pero vemos que no es así. Y es la misma versión. Podemos identificar, permítame como último punto, este es lo que aparece en la web, la parte de arriba, y lo de abajo es lo que aparece en su oferta. Es exactamente la misma versión. Es por eso la inconsistencia y la pregunta. ¿Cómo es que documentos exactos tienen información y contenido diferente? Claramente se ha adaptado para los propósitos de este proceso, pero bueno, esa es la incongruencia que atañe este recurso de apelación. Ok, gracias. Sobre este punto, doctor Guerrero, aparentemente la información ha sido obtenida de la propia empresa impugnante, de su representada. ¿Cómo explica estas diferencias en el contenido aparentemente de la información? A ver, vuestro tribunal ha señalado que los catálogos no necesariamente tienen la información actualizada en las páginas web. Nosotros consideramos que en nuestra oferta se ha presentado lo que correspondía respecto al equipo y es, digamos, el catálogo inclusive puede ser adaptado para acreditar especificaciones técnicas puntuales que no se encuentran digamos, en el catálogo general. Y eso no significa que sea información inexacta. Ok, gracias. Será materia de evaluación. No tengo más preguntas. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenos días.